Bueno, gracias Jonathan por ayudarnos a dirigir los cánticos esta tarde. Hermanos, les invito a que abran sus Biblias en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 1. Hace 2 semanas comenzamos con la introducción de esta carta, la semana pasada los primeros 2 versículos y hoy vamos a enfocarnos, Dios mediante, en el versículo 3. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Y si ustedes recuerdan lo que Pablo desarrolla aquí, al menos en los primeros 3 capítulos de esta maravillosa carta, es el énfasis en el agradecimiento y la gratitud que él eleva a Dios por la vida de los hermanos de Tesalónica. Damos gracias, ese verbo que aparece en el versículo 2, eucharisto, damos gracias. De esto se trata todo el agradecimiento de Pablo por lo que había visto en ellos. Pablo recibió esta noticia en el momento en que más lo necesitaba. Él había pasado de ser expulsado literalmente casi de Tesalónica. Había ido a Atenas y en Atenas no había tenido mucho efecto la predicación del Evangelio. Estuvo en Corinto y en Corinto se quedó predicando con los problemas que ya conocemos de la iglesia que nació allí en Corinto, y eso estando en Corinto, mientras él meditaba probablemente en la falta de éxito que había tenido en Atenas. Muy pocos habían atendido lo que él tenía que decir sobre Cristo. La gran mayoría había rechazado el Evangelio. En Tesalónica no pudo quedarse todo el tiempo que quiso y los dejó allí a los hermanos solos en medio de la persecución, probablemente sin ser capaz de levantar líderes, probablemente de manera oficial, pastores o ancianos, y más los sufrimientos que él estaba atravesando, las persecuciones contra él, las enfermedades, la debilidad. Mientras estaba ministrando en Corinto, fue en este momento quizá él pensando, ¿a dónde iría todo esto? ¿A dónde llevaría todo esto? Si tendría más sentido, si tendría más éxito la predicación del Evangelio. Fue en ese momento que Timoteo llega de Tesalónica a contarle a Pablo cómo estaban los hermanos de Tesalónica respondiendo a la persecución, cómo estaban viviendo su fe a pesar de todos los obstáculos que estaban viviendo, y eso alegró tanto el corazón de Pablo que no pudo esperar más para escribir una respuesta a los hermanos de Tesalónica, y les escribe algunas correcciones en los versículos capítulos 4 y 5. Procuren trabajar, procuren no entrometerse en inmoralidades, procuren respetar y seguir a sus líderes, hacer esto y lo otro, abunden en amor. Pero sobre todo esta carta es una celebración del corazón lleno de gratitud del apóstol Pablo por el modelo de fe que estos hermanos estaban demostrando, no solo en Tesalónica, sino en toda la región de Acaya. Su testimonio, su impacto, la predicación de su evangelio, la manera de cómo resistir y recibir la persecución como cristianos, cómo amar a los demás, etcétera. Todo esto estaba impactando la región de Macedonia. Pablo estaba tan emocionado que les escribe esta carta para celebrar junto a ellos, para animarlos y alentarlos. Así que este es el resultado, es esta gratitud que rebosa del corazón de Pablo. Por eso dice en el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Y ahora, ¿cómo Pablo daba gracias? En este capítulo 1 aparecen 3 palabras, lo que en gramática se llaman 3 participios, son 3 verbos, pero 3 verbos en formas diferentes. Y estos 3 participios, el primero de ellos es haciendo memoria. Haciendo memoria. Como Pablo daba gracias a Dios por los tesalonicenses, él dice haciendo memoria, y la mejor traducción creo que sería haciendo mención, es decir, mencionándolos a ustedes en mis oraciones, en nuestras oraciones. Esa es la manera en la que yo doy gracias a Dios por ustedes, como, pronuncio sus nombres cuando voy al trono de la gracia en mi espíritu, lo elevo al Señor en secreto, cuando voy a la comunión secreta con el Señor, ustedes están en mis labios, ustedes están en mi corazón, y yo los menciono, yo los pronuncio, ustedes están allí. Esa es la manera en la que Pablo daba gracias a Dios
por los hermanos de Tesalónica, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones. Esto debió haber sido reconfortante, ¿verdad? Es simplemente retribución. Pablo está devolviendo lo que estaba recibiendo de los hermanos de Tesalónica. Esto es lo que Timoteo le había dicho a Pablo en el reporte que él trajo, lo vemos en el capítulo 3. En el reporte de Timoteo a Pablo quería saber cómo estaban ellos, y Timoteo le dice, ¿sabes qué? Pablo, los hermanos están pensando en ti todo el tiempo. Los hermanos están orando por ti todo el tiempo. Ellos están anhelando verte, están viviendo de manera fiel lo que tú les enseñaste, las doctrinas que tú les dejaste, están preocupados por ti, pensando en ti, atentos a ti, incluso quieren ministrarte, y eso alegró tanto el corazón del apóstol Pablo que él también les dice, ustedes también están en mis oraciones. Se subió el volumen demasiado, ¿no? Hay que bajarle. Ustedes están en mis oraciones, hay que bajarle más. Ahora, ¿cómo más Pablo daba gracias a Dios por los hermanos de Tesalónica? Versículo 3. Aquí aparece el segundo participio. El primero es haciendo mención de ustedes. El segundo es acordándonos sin cesar. Acordándonos sin cesar. Y esta segunda forma de agradecimiento mira más al cuándo, no tanto al cómo, sino al cuándo. Al cuándo Pablo dice, recordándolos a ustedes sin cesar, sin cesar. Así que este participio, Pablo dice que él, en el contexto de sus oraciones también, de su vida privada delante del Señor, él los recuerda sin restricciones, él los recuerda sin interrupciones, él los recuerda de manera constante y frecuente. Pablo no dice necesariamente que todo el tiempo, todo el día está orando por ellos, pero sí dice que cada vez que ora el Señor, los recuerda. Los recuerda. Y esta es otra manera en la que Pablo les dice a ellos, así yo agradezco a Dios por ustedes, recordándolos con frecuencia. Ahora, es en este versículo 3, y es aquí donde Pablo habla acerca de cuál es el terreno de su gratitud. Él les dice, oro siempre por ustedes, los recuerdo siempre. Ok, pero aquí Pablo se ve en la necesidad no solo de decirles de manera general, yo los recuerdo. Bueno, pero ¿qué recuerdas de ellos? Todos podemos recordar personas buenas, personas malas, buenos hermanos. No creo que exista la categoría de malos hermanos. Malos hermanos es una contradicción de término, ¿verdad? No creo que es un término o un concepto que nosotros jamás deberíamos utilizar. Si son hermanos en Cristo, nunca deberían ser considerados como malos. Ahora, podríamos decir débiles, enfermos, espirituales, inmaduros o niños. Todas estas son categorías bíblicas, pero no malos hermanos. No hay tal cosa como malos hermanos, buenos y malos. Solo hay buenos hermanos y no creyentes. Esas son las dos categorías que la Biblia nos muestra en el Nuevo Testamento. Pero Pablo está diciendo que no solo recuerda a los fuertes y a los débiles. ¿Qué recuerdas, Pablo? ¿Qué recuerdas? Es aquí donde él nos provee el terreno de su agradecimiento. En específico, él recordaba algunas realidades que hacían que su corazón rebose de gratitud al Señor por estos hermanos. A esto es lo que yo llamo el terreno de la gratitud. Pablo da gracias a Dios. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el terreno? Es como que él sale a la calle, mira un terreno y da gracias a Dios. ¿Pero qué ve en ese terreno? El terreno de la gratitud. Bueno, Pablo ve 3 virtudes cristianas. Si nosotros podemos resumir la vida cristiana, toda la vida cristiana, en 3 componentes o 3 realidades que lo abarcan todo, ¿cuáles serían? Una lista de cualidades que se contempla a la luz de nuestra salvación hasta nuestra glorificación. Una lista de cualidades que sea completa, que sea integral, incluso algo exhaustiva, pero al mismo tiempo fácil de recordar, fácil de bosquejar. No una lista interminable de atributos que todos olvidaríamos con mucha facilidad, sino una que bosqueje lo suficientemente de manera simple lo que es la vida cristiana, que engloben toda nuestra carrera cristiana desde el principio hasta el fin. Bueno,
el gran maestro Pablo, el gran maestro de la teología cristiana, de la vida cristiana, de la doctrina y de la práctica, Pablo, más que cualquier otro, es quien sistematiza la vida cristiana para nosotros. Y él lo hizo en primer lugar para los hermanos de Tesalónica. Saben que esta carta a los tesalonicenses es una de las primeras que Pablo habría escrito, sino la primera que habría escrito por el año 52 después de Cristo, mientras él estaba en Corinto. Cuando recibe el reporte de Timoteo, Pablo escribe esta carta desde Corinto por el año 52, así que habría sido probablemente la primera carta que Pablo escribe de todas las que escribió en el Nuevo Testamento. Y aquí Pablo, el escritor de cartas, el gran autor y escritor de cartas, muestra su capacidad de sistematizar la vida cristiana y todas las doctrinas en solamente 3 palabras. 3 palabras. Él lo hace para nosotros en este versículo. Si una de estas realidades falta, Pablo lo hace también, que si una de estas realidades, cualidades o virtudes falta, no hay cristianismo. No somos cristianos, son completas en ese sentido, pero al mismo tiempo son fáciles de recordar, son solo 3. Noten el versículo 3. Dice el versículo 3, acordándonos sin cesar, delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Pudieron ver las 3 virtudes allí? Ustedes las ven. Son 3 virtudes, 3 realidades. Ahora, cada iglesia es conocida por algo. Cada iglesia. Encontramos una ilustración de esto en Apocalipsis 2 y 3. Cuando Jesús envía su mensaje a las iglesias, ¿se acuerdan que cada iglesia tiene sus propias características, sus puntos fuertes y sus puntos débiles? Cada iglesia es conocida por algo. Ahora, ¿por qué era conocida esta iglesia de Tesalónica? ¿Qué es lo que más sobresalía en esta iglesia que se encontraba allí en Macedonia? Cuando Pablo piensa en lo más característico de esta iglesia de Tesalónica, él hace un bosquejo de toda la vida cristiana. Y yo pienso, ¿no es eso genial? ¿No es eso fascinante? Que Pablo, cuando pensó en los hermanos de Tesalónica, no dijo que ustedes son excelentes en doctrina, pero su amor es demasiado frío. O ustedes están llenos de dones espirituales, como dice los Corintios, pero su doctrina necesita ser refinada. O están llenos de egoísmo, o están tolerando algo de inmoralidad y de carnalidad en la iglesia. Tienen esto bien, pero tienen esto otro mal que deben corregir. Pablo no se limita. Cuando habla de lo más característico de esta iglesia, no limita sus palabras a este tipo de vocabulario. Pablo simplemente aquí dice, cuando yo los recuerdo a ustedes en mis oraciones, pienso en toda la vida cristiana. Pienso en todo lo que nosotros los cristianos somos, porque eso es lo que ustedes demuestran. Ustedes con su vida lo abarcan todo, han englobado toda la vida cristiana de principio a fin. Casi no han dejado nada fuera. Están haciendo un trabajo excelente con su fe desde que el Evangelio llegó a impactar esta ciudad de Tesalónica. Y eso es increíble, eso es fascinante. Y estas 3 palabras, estas 3 virtudes de las que Pablo habla aquí son la fe, el amor y la esperanza. La fe, el amor y la esperanza. Este es el terreno de la gratitud. Esto es lo que Pablo ve en ellos y le lleva a agradecer a Dios con tanto ahínco y esfuerzo y tanta alegría y tanto gozo traía esto al corazón de Pablo. Así que este es el terreno. Pablo observa y esto le llena de gratitud a Dios. Fe, amor y esperanza. Así que este es el bosquejo de toda la vida cristiana. Fe, amor y esperanza. Si un cristiano tiene esto, a un cristiano no le falta nada. Si uno que dice ser cristiano tiene fe y amor, pero no esperanza, o tiene amor y esperanza, pero no fe, o tiene fe y esperanza, pero no amor, no puede decir, bíblicamente hablando, que es un cristiano genuino.
Estas tres realidades tienen que ser parte de todo cristiano genuino que ha experimentado la salvación, un encuentro con Dios, el nuevo nacimiento, es una nueva criatura. Tienen que estar allí. Obviamente hay diferentes niveles en la fe, en el amor y en la esperanza, pero son tres realidades que deben estar allí, y los hermanos de Tesalónica no solo poseían estas realidades. Como ustedes pueden ver en este versículo 3, Pablo es más descriptivo. Él no solamente da gracias porque ellos tenían fe, amor y esperanza. Él lo pone en un vocabulario diferente. Él dice en el versículo 3, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza. ¿Se dan cuenta? Esto hace hincapié en que ellos no solo poseían esto por el mero hecho de ser cristianos, sino que estaban creciendo en cada una de estas áreas que componen toda la carrera y la vida cristiana. Ahora, digo yo, este es el bosquejo de toda la vida cristiana. No es un invento mío, creo, y me parece que encontramos una prueba de esto en que el apóstol Pablo no solamente aquí menciona estos tres elementos en la vida cristiana. Él en algunas de sus cartas que escribió menciona y repite estas tres virtudes, fe, amor y esperanza, no necesariamente en el mismo orden, pero las menciona. Por ejemplo, cuando él escribe la carta a los romanos, a quienes él no conocía, al menos no conocía en persona, pero cuando escribe esta carta a estos hermanos, él les dice esto en el capítulo 5, el versículo 1, dice, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, allí habla de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Allí tenemos fe y esperanza, dice el 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, de nuevo esperanza, y la esperanza, versículo 5, no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, ahí está, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fe, amor y esperanza aparecen aquí en Romanos 5. Si ustedes avanzan a Efesios, el capítulo 4, Pablo tenía bien sistematizado la vida cristiana y de qué se trata el vivir en Cristo antes de llegar al cielo y a la vida eterna. Efesios 4:2, Pablo dice lo siguiente. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En amor. Todo esto en amor. Ahí está la primera virtud. Dice, solícitos, el versículo 3, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Esperanza de vuestra vocación. Y el versículo 5, un Señor, una fe y un bautismo. Una fe. Allí aparece amor, fe y esperanza de nuevo. Si ustedes van a Colosenses, el capítulo 1, versículo 4, esto nos dice que no es incidental, no es un accidente, que Pablo solo se le ocurrieron tres palabras y las escribió allí, en la primera carta de los tesalonicenses. No, cada palabra comunica algo importante de la vida cristiana. En Colosenses 1, él dice en el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, ahí está fe y amor. Versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Fe, amor y esperanza. En la misma carta a los tesalonicenses, la primera carta, el capítulo 5, el versículo 8, noten lo que dice Pablo allí. 5:8, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Fe, amor y esperanza. Y quizá el pasaje más descriptivo, más popular o más famoso que mencionan estas tres virtudes lo encontramos en 1 Corintios 13:13. Y en 1 Corintios 13:13 Pablo dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Ahí están.
Y para los propósitos particulares del contexto de Corintios, Pablo dice estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, porque la esperanza va a terminar cuando lleguemos al cielo, no es necesaria más la esperanza y la fe de la misma manera, pero el amor va a continuar. Pero allí están esas tres virtudes, fe, amor y esperanza. De nuevo, no es incidental, no es un accidente la mención de estas tres virtudes. Y algo que podemos reconocer, regresando a 1 Tesalonicenses 1:3, de estas virtudes es la forma gramatical en la que Pablo las menciona. Como yo les decía, no es solo fe, amor y esperanza. Pablo es más descriptivo aquí. Y él menciona esto, la fe, pero está relacionada a obras. El amor relacionado al trabajo. Y la esperanza relacionada a la, como Reina Valera traduce aquí, constancia. Otras versiones pueden decir paciencia o perseverancia. Ya veremos cuál palabra mejor se aplica a lo que Pablo realmente está diciendo aquí. Pero ¿qué es lo que realmente comunica esta forma en la que Pablo describe las tres virtudes? Bueno, lo que Pablo está diciendo es que estas tres virtudes siempre producen algo. Nunca van solas. Nunca van solas. La fe nunca va sola, el amor nunca va solo y la esperanza nunca va sola, sino que siempre produce algo. La forma gramatical en la que él escribe, lo que realmente está enfatizando es la fe que produce obras, el amor que produce trabajo y la esperanza que produce constancia. ¿Ok? Ese es el énfasis, esa es la manera correcta de leer este versículo 3. La fe, amor y esperanza son los orígenes o el origen que produce algo, da fruto a algo. Y ese fruto son estas otras tres realidades que vemos aquí, que se manifiestan como obra, trabajo y constancia. Esto resume toda la vida cristiana, todo lo que hacemos como hijos de Dios en este mundo, en la iglesia, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Ahora, noten que esto va creciendo en intensidad. Es un orden ascendente. Obra, es simplemente mira la realidad de algo que ha sido hecho y el efecto de eso, lo que se ha conseguido con esa obra. La palabra trabajo, que en realidad comunica, como ya veremos, algo hecho hasta el cansancio, hasta el sudor. Mira a la obra que se ha hecho, pero con mayor intensidad. Y la última palabra, que es constancia, podría ser traducida también como resistencia. Está allí en el contexto muchas veces de persecución, de entregar bienes, de entregar incluso la propia vida y todo lo que sea necesario. Así que estas tres palabras van en orden ascendente de principio a fin. Algunos incluso han dicho que hay un orden cronológico en la palabra fe, amor y esperanza, diciendo que la fe mira hacia el pasado, el amor mira al presente, como vivimos hoy, y la esperanza mira hacia el futuro, lo que esperamos en la segunda venida de Cristo. Ahora, noten el inicio del versículo 3. Cuando Pablo recordaba en sus oraciones a los hermanos de Tesalónica, él dice, como ya mencioné, sin cesar, sin cesar. Esta palabra sin cesar realmente inicia el versículo 3. Pablo pone un especial énfasis en la palabra sin cesar. Literalmente él dice, sin cesar nos acordamos de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La idea es sin interrupción, repetitivamente. Era una palabra que se usaba en ese contexto cuando pagas los impuestos. ¿Cuándo pagas los impuestos? Con frecuencia, siempre. Era una palabra utilizada cuando uno tenía una tos mala, fuerte. ¿Cuándo toses? Todo el tiempo. Estoy tosiendo. O cuando un ataque militar llegaba a las murallas de la ciudad enemiga y con los arietes trataban de tumbar las murallas, llegaban los golpes de los arietes de estos carros grandes y sonaban las murallas y un golpe tras otro golpe, tras otro golpe y tras otro golpe hasta que la muralla caía. Esa es la misma palabra que usa Pablo aquí, sin cesar, sin cesar. Es algo repetitivo, es algo constante,
con esa frecuencia Pablo los recordaba. Es la dinámica que nosotros estábamos contemplando. La gracia de Dios en la vida y el ministerio del apóstol Pablo produjo su predicación en Tesalónica, y esa predicación por la gracia de Dios en Tesalónica produce nuevos creyentes, y de nuevo por la gracia de Dios estos nuevos creyentes perseveran en la fe. Pablo contempla ese maravilloso paisaje espiritual de la fe de los tesalonicenses, y eso le lleva a Pablo a regresar de nuevo a Dios, a darle gracias por lo que Él ha hecho por medio de Él en la vida de los hermanos de Tesalónica. Esto resalta el tema de la gratitud. Así que la respuesta de los tesalonicenses por la gracia de Dios es lo que produce la gratitud del apóstol Pablo. Así que vamos de Dios, Pablo, a los tesalonicenses, de nuevo a Pablo y de nuevo a Dios, donde Dios recibe la gloria por lo que Él mismo inició desde Pablo y en los tesalonicenses. Ahora, diciéndoles Pablo ya que los recordaba sin cesar, ¿qué es lo primero que dice? Al menos en el orden original, del idioma original de este versículo 3, esa frase delante del Dios y Padre nuestro está abajo, mucho más abajo, al final del versículo 3, no al inicio del versículo 3, así que vamos a dejarlo de esa manera. Pablo dice, sin cesar, recordando, ¿qué cosa? Recordando la obra de vuestra fe, la obra de vuestra fe. La palabra fe aquí probablemente incluye el creer en Jesús para ser salvo, pero es más que eso, es toda la vida cristiana, toda la vida cristiana. ¿Cómo uno vive la vida cristiana? Una fe fuerte, una fe débil. Es sinónimo de un cristianismo fuerte, un cristianismo débil. Tu relación con Dios fuerte o tu relación con Dios débil. Un sinónimo de eso es la palabra fe. Fe es el termómetro por el cual medimos nuestra carrera cristiana. ¿Ok? A eso mira la palabra fe aquí particularmente. Y la palabra obra, que es la palabra ergo, usa Pablo aquí, es una referencia a un trabajo realizado, un trabajo terminado. Un trabajo que cuando tú lo terminas puedes sentarte y contemplar el trabajo que has terminado. Es decir, miras los efectos de este trabajo. Así que noten cómo Pablo une estas dos palabras que para muchos grupos en la iglesia evangélica o en la iglesia fuera de la iglesia evangélica también han sido dos palabras antitéticas, o dos palabras que han sido muy mal interpretadas, pero Pablo aquí está uniendo la palabra fe y la palabra obra. Pablo no tenía ningún problema con eso, él creía que la salvación no es por obra, sino solamente por la fe. Pero Pablo está diciendo de manera clara, no es solo fe, es fe y obras. Pero tampoco dice no es solo obras, porque las obras tienen un origen que debe ser la fe. Así que Pablo aquí presenta o nos da un prototipo de cómo debe verse la vida cristiana desde sus orígenes y comienza a desarrollarse para avanzar a los siguientes niveles. No es una fe inoperante, dice Pablo. No es una fe inoperante, no es una fe superficial, no es suficiente con decir yo tengo fe. Pablo dice es una fe que produce obras, es lo que literalmente le está diciendo en este versículo 3. No es la idea de decir, bueno, yo una vez recibí al Señor Jesús como mi Salvador, pero todavía no lo he recibido como mi Señor, por tanto mi vida no se ve como debería ser a la luz de ser un hijo de Dios. Todavía no llego a ese nivel de espiritualidad, pero yo soy salvo. Yo no le pregunto, ¿por qué eres salvo? Porque alguna vez tomé la decisión por Cristo. Esa es una enseñanza antibíblica. La Biblia nunca nos enseña que la salvación se debe a una decisión que tú o yo tomamos. Nunca. No es una decisión. Mi decisión, como en este mundo creado, una decisión de hombres y mujeres hechos de paja, caídos, pueden llevarnos al cielo por el resto de la eternidad. ¿En serio una decisión determina mi destino eterno? Es imposible, es imposible. La salvación no es por decisiones, no es decisiones. Noten, Pablo claramente dice aquí, es fe que obra.
Es fe que obra. Así que la fe no va sola. Es básicamente el énfasis de lo que enseñó Santiago en el Nuevo Testamento más adelante, cuando él dice en el capítulo 2, el versículo 17, Santiago 2, 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y esa es la idea. Yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Las obras no salvan a nadie. La moralidad no puede salvar a nadie, y ese fue el gran énfasis del apóstol Pablo mayormente en sus cartas, cuando escribe a los romanos, cuando escribe a los gálatas y en otras ocasiones más. La salvación no es por obras, es solamente por la fe en Cristo, pero una fe verdadera en Cristo que no produce obras, nos dice Santiago, es una fe superflua, es una fe vacía, es una fe falsa, no es genuina, no es una fe que salva, tiene que verse manifestada en obras. Obras. Es una fe que obra. Pablo dice literalmente aquí, es tan asombroso esto, en este debate de si somos salvos por obras o no, o debates entre protestantes, cuando han puesto, algunos dicen, protestantes liberales dicen, bueno, Santiago dice algo diferente a lo que Pablo enseña, porque Pablo dice que solo la fe nos salva, en Gálatas y en Romanos, pero Santiago dice que la fe sola no salva, sino también las obras. Y eso es obviamente una malinterpretación de lo que está diciendo Santiago. Santiago no niega que solamente la fe salva. Él dice que alguien que enfatiza con su boca que tiene fe, pero no muestra obras, entonces no tiene una fe verdadera. Este es el énfasis de Santiago. Tampoco es obras sin fe. Eso sería religiosidad, religión. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice el autor de los Hebreos. Y todo lo que hicieron los héroes de Hebreos 11, lo hicieron por la fe. La fe es el origen de todo. Sin fe no hay nada. No es por obras, es fe que obra. Fe que produce obras. Ahora, noten algo interesante, que Pablo usa la palabra obras en singular, no en plural. Él no dice obras de vuestra fe. Él dice la obra de vuestra fe. Por eso, él está mirando la vida cristiana como un todo. No está enfocándose en, bueno, mientras ustedes oren, mientras lean la Biblia, mientras hagan esto y lo otro, esta norma, regla, entonces están bien, están demostrando que tienen fe. Pablo no está pensando en algo específico o particular, en alguna tarea específica, él está pensando en toda la vida cristiana, es decir, en todo lo que hacemos como cristianos, más allá incluso en lo que somos, y lo que demostramos, y lo que hacemos, tanto dentro como fuera. Esto es la obra, el todo. Obra aquí, por tanto, es la idea de una actividad. Es una actividad energética cuyo origen es divino y que produce la vida cristiana. Forma la vida cristiana. Todo lo que hacemos en la vida cristiana está contenido en esta palabra obra. Ustedes pueden poner cualquier cosa allí, pero todo lo que se supone que deba ser un cristiano está incluido en esta palabra obra de la fe, es decir, la fe que produce esta obra de una nueva criatura que ha sido transformada por Dios y que se supone que debe vivir diferente, comenzando por sus afectos, sus deseos, sus anhelos, sus sueños, y de allí todo lo que hace de manera externa. Esto es lo que Pablo está diciendo. Y Pablo da gracias a Dios, porque él había contemplado en el reporte que le lleva a Timoteo la obra de la fe de los hermanos de Tesalónica. Así que notan, Pablo no podía ver la fe de los hermanos de Tesalónica, porque la fe es invisible, es interna, es algo espiritual. No llevamos un termómetro externo que diga quién tiene fe y quién no tiene fe, es imposible. Pero lo que sí podemos ver es la obra de cómo se vería una vida cristiana, la obra de esa fe. Y Pablo, al contemplar la obra en el reporte de Timoteo, dice, ustedes tienen fe, es la obra de vuestra fe.
La segunda virtud es el amor. El amor. La primera es la fe que obra. En esta segunda yo le puse amor que transpira. El amor que transpira. Es otra virtud que dice que somos cristianos. La palabra para amor que usa Pablo aquí es la palabra ágape. La palabra ágape no es la única palabra que se usa en el Nuevo Testamento para hacer referencia al amor cristiano o al amor divino. La palabra fileo o filios también es una palabra que se usa para el amor divino, el amor de Dios, el Padre para su Hijo. Pero sobre todo el mayor énfasis recae en ese término ágape. Ágape. Cuando los cristianos pensaron en lo que Dios había hecho por ellos en Cristo Jesús, no pensaron en otros términos para el amor. En el idioma del Nuevo Testamento, en el griego, reservaron dos palabras sobre todo, ágape y fileo, y de las dos, más que todas ellas es ágape. Ágape representa este amor el súper amor que va por encima del amor de la cultura, por encima del amor de la sociedad. Es el amor distintivo del cristiano, el amor que Dios nos ha enseñado. Es el amor que va más allá de las barreras, más allá de los obstáculos. Es un amor indiscriminado, es un amor que ama, no solo ama a los amigos, sino que también ama a los enemigos. No solo ama a los que son fáciles de amar, sino a los que son difíciles de amar. Esa es la gran característica del amor ágape, y esa es la palabra que Pablo usa aquí. Ahora, noten, ¿qué produce este amor? ¿Qué produce este amor? Dice versículo 3, el trabajo de vuestro amor, es decir, el amor que produce trabajo. Esa palabra trabajo es diferente a obra. Obra es ergo, aquí trabajo es kopos. Kopos. ¿Qué significa kopos? Se usa más o 20 veces en el Nuevo Testamento. No es tanto una referencia al esfuerzo con el que se hace algo, sino a la fatiga que resulta de haber hecho algo. La fatiga que resulta de haber hecho algo es el cansancio que le sigue a una descarga de todas las energías por haber hecho algo hasta el máximo, hasta no poder más. Ahora, el resultado de haber hecho algo hasta no poder más, ¿cuál es el resultado en tu cuerpo? Esa es la palabra kopos, trabajo. Probablemente por eso la palabra trabajo no sea la mejor traducción aquí. Las palabras o las versiones en inglés han usado la palabra labor, algo que connota la idea de laboriosidad, que connota probablemente la idea de cansancio también, pero es la idea de fatiga. Y el Nuevo Testamento con frecuencia mira al cristianismo con estas palabras. Jesús usó esta palabra cuando habló de su propio ministerio. De su propio ministerio y lo que él hacía durante los días de su encarnación, sirviendo a Dios, él usó la palabra kopos, fatiga, cansancio. Pablo también en el mensaje a los ancianos de Éfeso en Hechos 20 usó la palabra fatiga, esta misma palabra kopos, cuando él describe lo que él había hecho en medio de ellos y cómo había servido al Señor. También la usa en Colosenses 1:29, en 2 Corintios 6 y aquí mismo en 1 Tesalonicenses 3:5. Por tanto, cuando preguntamos al Nuevo Testamento, ¿cómo el Nuevo Testamento mira el ministerio cristiano? Bueno, el Nuevo Testamento mira al ministerio cristiano como una labor que debe ser hecha hasta el cansancio, hasta la fatiga. Es eso lo que nosotros estamos haciendo. Es eso lo que tú estás haciendo. Porque esto describe no a un grupo de pastores. Esta palabra describe a meros hombres y mujeres que eran cristianos en la iglesia de Tesalónica. Es el costo que está asociado a la obra que Pablo ya mencionó que ellos estaban realizando, que era producida por la fe, pero el costo de esa obra era su cansancio y su fatiga, y eso es lo que Pablo dice aquí, es lo que produce el amor. Así que el primero, la palabra obra, mira al efecto del trabajo que se ha hecho, el efecto del trabajo, mientras que esta palabra trabajo o kopos mira al esfuerzo, pero el esfuerzo que resulta en cansancio y fatiga. ¿Y cómo uno puede llegar a esto? ¿Cómo uno puede llegar a esto? Bueno, el amor.
Solo el amor puede producir esto. Solo cuando amas realmente a una persona, estás dispuesto a entrometerte en una actividad para el bien de esa persona al punto de la fatiga y el cansancio. Estaba pensando en esta palabra amor y yo me decía a mí mismo, es imposible usar la palabra amor si en esta ecuación no ponemos a otras personas. No hay amor si no hay personas. No hay amor si no hay personas. ¿A quién amarías? ¿A una planta? ¿A un animal? ¿A una roca? ¿Cómo amas una montaña? ¿Cómo te sacrificas por una montaña? Por algo inerte. No hay amor si no hay personas. No hay amor si no puedo decir que amo a una persona y cómo estoy demostrando ese amor por esa persona particular. Tan cierto es lo que nos enseña Juan en el Nuevo Testamento, de que si realmente amamos a Dios, debemos demostrar nuestro amor hacia otros, hacia nuestros hermanos. En realidad el amor va más allá y mira entonces, o produce el esfuerzo y la intensidad que necesitamos en amar a otras personas y particularmente, Pablo tiene en mente aquí a los hermanos de la fe. A nuestros preferidos, ¿verdad? Sabían que no está mal tener favoritos en la vida. Nuestros favoritos deberían ser siempre los hermanos de la fe. Esos son nuestros favoritos, nuestros preferidos. Sí, somos parcializados. Yo soy parcializado. Debemos ser parcializados hacia ¿quiénes? Hacia los hermanos de la fe. Y más particularmente todavía hacia los hermanos de nuestra iglesia local. Ellos deberían ser nuestros favoritos todo el tiempo. Todo el tiempo. Y estos hermanos de Tesalónica sí que lo estaban demostrando. Por eso digo, este es un amor que transpira. Es la segunda categoría en este bosquejo de Pablo de 3 virtudes. La fe que obra, el amor que transpira. Y la tercera y última es la esperanza que resiste. La esperanza que resiste. Pablo dice al final, no solo la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor, y dicho sea de paso, esa palabra, ese posesivo que se repite, vuestro, 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 en el original aparece una sola vez al inicio. Solo una vez, pero aunque sea usada una vez, se aplica a las 3 realidades. Y al final dice, y de vuestra constancia en la esperanza. De vuestra constancia en la esperanza. La palabra esperanza muy utilizada en el Nuevo Testamento, pero mirando esa palabra constancia, ¿qué significa constancia? Es la palabra griega hipomoneis. Hipomoneis, y es más que paciencia. No es solamente paciencia, no es solamente saber esperar. Eso comunica la idea de que estamos pasivamente esperando a que algo suceda. Pasivamente a que caiga una pluma del cielo, alguna señal o que algo suceda aún en medio de la tribulación. Y esta palabra no comunica eso. Esta palabra en realidad es activa. Es activa. Apunta a una resistencia heroica. Es resistir valientemente. Es una constancia varonil con la que el cristiano enfrenta dificultades. Es paciencia, sí, pero es una paciencia valerosa, valiente, especialmente bajo tribulación, bajo tentaciones y bajo persecución. Es el espíritu que un cristiano necesita para sobrellevar lo difícil. No mirar a las tribulaciones con resignación, con una perspectiva fatalista, sino todo lo contrario, con una flameante esperanza de que todo va a ser revertido al día final cuando Cristo regrese. Por eso creo que la palabra resistencia tiene esa connotación de agresividad que comunica esta palabra en el original. Es una palabra agresiva, no es pasiva. Es resistencia, una resistencia heroica. Ahora, ¿en qué contexto Pablo usa esta palabra? Él dice una resistencia, traducido aquí como constancia, dice en la esperanza, es decir, la esperanza
lo que esperamos, y ustedes entienden bien, ¿verdad? El concepto bíblico de esperanza no es, bueno, pienso que algo va a suceder, probablemente va a suceder, sí o no, no lo sé, no estoy seguro, espero que suceda. No es esa la idea. La esperanza en la Biblia es algo certero, es algo seguro, es algo que sí o sí va a suceder. Está fundamentado en las promesas de Dios. Ok, si eso es esperanza, entonces tener una esperanza produce esta resistencia heroica, esta paciencia valerosa, esta esperanza flameante que nos permite resistir con un espíritu de batalla la persecución y los obstáculos y las tentaciones que se presentan en la carrera cristiana. Es lo que nos permite perseverar hasta el final. Necesitamos entonces esta virtud y este atributo en nuestra vida. Es vital porque, claro, mira al futuro y nos hace perseverar hasta que Cristo venga, no importa lo negro que se vuelva el cielo, ni lo movedizo que se vuelva el suelo debajo de nosotros. Resistiremos hasta el final porque tenemos una esperanza que produce esa resistencia. Noten que ninguno de estos tres efectos son producidos por nosotros mismos, sino por virtudes cristianas. Por eso al final del versículo 1, Pablo dice, gracia y paz sean a vosotros. La gracia de Dios sea con ustedes. Todo comienza con la gracia de Dios. Si yo tengo la gracia de Dios, si tú tienes la gracia de Dios, estas tres virtudes ya son tuyas. Y tienes la capacidad en la gracia de Dios de producir estas realidades que él menciona en el versículo 3. Ahora, déjeme enfatizar algo aquí acerca de la esperanza, esta constancia o resistencia en la esperanza. ¿En qué? Pablo añade algo que no añade en las otras dos primeras. Él dice, constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Él está calificando esa esperanza. No es la esperanza en la venida de un espíritu. No es la esperanza en que algún día nos convertiremos en seres angelicales y todo esto terminará. No es una esperanza etérea, no es algo generalizado, es algo particular, es algo específico, es una esperanza en una persona. Hermanos, es una esperanza en un hombre de carne y hueso. Y al mismo tiempo divino. Pablo dice, esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es una esperanza que mira a la futura venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza que produce la resistencia que necesitamos. Y saben que esta carta, 1 Tesalonicenses, tiene una fuerte carga escatológica. Al final de cada capítulo, Pablo habla de la escatología. Y no solo al final de cada capítulo, pero en capítulo 4 y 5 habla más de escatología, pero noten al final del capítulo 1, en el versículo 10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo está hablando de escatología y de la segunda venida de Cristo. Al final del capítulo 2, también, hablando de la persecución que ellos habían sufrido, dice en el versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? En su venida. El tema de la segunda venida está en la mente de Pablo. Él sabía que también estaba en la mente de los hermanos de Tesalónica. Ellos necesitaban oír esto. Al final del capítulo 3, de la misma manera, dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Al final del capítulo 4, él habla acerca de la doctrina del arrebatamiento, del rapto. Al final del 4, en el comienzo del 5 también, habla acerca de la tribulación final. Y en el versículo 23 dice 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Él está pensando en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo esto puede alimentar nuestra esperanza y a su vez esta esperanza producir la resistencia valerosa que necesitamos para enfrentar los obstáculos que nos impone esta sociedad, Satanás, en la providencia de Dios, mientras corremos nuestra carrera cristiana? Y yo creo que este es un punto en el que los evangélicos hemos sido débiles cuando hablamos de la esperanza. Escucho siempre, y no es necesariamente que esté mal o incorrecto, pero me parece que es solo limitado. Al menos no es toda la verdad. Usualmente contamos parte de la verdad, pero no toda la verdad. Cuando hablamos de la esperanza, cuando los salmistas hablan de la esperanza, David habla de la esperanza en el Antiguo Testamento, los profetas de la esperanza, Moisés habla de la esperanza, o los autores del Nuevo Testamento mencionan la palabra esperanza. Pensamos, bueno, la esperanza de que vamos a estar con Jesús en el cielo, y eso debe producir esperanza. Y me parece a mí que a veces espiritualizamos demasiado pronto lo que la Biblia realmente enseña como esperanza. Ustedes saben que Pablo habría enseñado a los hermanos de Tesalónica escatología. Esta carta lo dice y lo confirma. Y la escatología de Pablo venía del Antiguo Testamento, y él habría enseñado esto a los hermanos de Tesalónica. Cuando el Nuevo Testamento habla de esperanza, ¿de qué está hablando específicamente? Bueno, uno diría de la venida del Señor Jesús, de la venida de Jesús. Y cuando estemos junto a Él, sí, pero es demasiado general. Eso debe producir esperanza, sí, claro. Es el fin de nuestro sufrimiento, pero el problema es que esa no es toda la historia. Y yo solo quiero demostrarles un pasaje aquí, solo un pasaje. Son alrededor de 7 pasajes probablemente que lo confirman, y con estos 7 pasajes probablemente martillaría lo suficiente sus conciencias para que se convenzan de esto. Dudo que un pasaje los convenza, a menos que ustedes vayan a sus hogares y lo repasen y repasen los otros pasajes junto a este, pero al menos los puedo dejar con este texto en la mente. En Deuteronomio, el capítulo 33, cuando Moisés está cerca de despedirse de la nación de Israel, fue la bendición con la que Moisés bendijo a Israel antes de morir. Fue una despedida en realidad. Es un cántico de Moisés, es una bendición de Moisés, pero no es solamente un cántico o una bendición, sería incorrecto limitarlo a eso, es una profecía de Moisés, es una profecía. Y ustedes se preguntan, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la idea de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que aquí Moisés está hablando de la esperanza que nosotros tenemos ahora como cristianos en el futuro Mesías. Noten lo que dice en el versículo 2, de Deuteronomio 33, el versículo 2 dice, Moisés dijo esto: Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Ok, este es el versículo 2, ustedes pueden leer los siguientes versículos, pero podemos saltarnos al versículo 26, casi terminando este cántico. Dice versículo 26, no hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola, en tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocío. Y el 29, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados, y tú hollarás sobre sus alturas. Casi cada palabra aquí es tan importante e interesante. En el versículo 2, yo sé, Moisés está mirando al pasado, al evento del Éxodo, cuando Dios desciende del cielo. En el libro de Éxodo, en el monte Sinaí,
para hablar con Moisés cara a cara y revelar su ley a todo el pueblo. Ustedes recuerdan ese escenario, terrible escenario de terremoto, de luces, de relámpago, la nube de gloria que había descendido sobre el monte Sinaí, el rostro de Moisés resplandeciente, todo el pueblo de Israel aterrado por lo que estaban viendo a lo lejos. Nadie podía acercarse, sino moría inmediatamente, siquiera los animales podían hacerlo. Y esta fue una evidencia de que Dios realmente había descendido del cielo a la tierra, ¿verdad? Digo, literalmente, lo que sucedió en Sinaí, como no volvió a suceder en todo el Antiguo Testamento, es que Dios descendió del cielo a la tierra por un breve tiempo. Pero Él estuvo allí, en el monte Sinaí. Esto no es espiritual, no es poesía hebrea. Realmente Dios descendió materialmente y físicamente al monte Sinaí. Por eso, el evento del monte Sinaí significó una fuente de aliento perenne para el pueblo de Israel, y por eso hacen tanta alusión a ese evento particular en todo el Antiguo Testamento cuando hablan de una obra de liberación que Dios hace por su pueblo, siempre mirando al pasado, al Éxodo, cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí. Pero no solo eso, sino que ese evento se convierte en el evento como adelanto, como una premonición de lo que va a suceder en el futuro, al final, cuando Dios descienda definitivamente desde el cielo sobre la tierra. Aquí Moisés, en lo que dice, le está pensando en ese evento, cuando Dios descendió sobre el monte de Sinaí. Pero nosotros pensaríamos incorrectamente, y aquí es cuando nos equivocamos como evangélicos, porque leemos el versículo 2, y los verbos del versículo 2 están en pasado en nuestras Biblias. Dice: Jehová vino de Sinaí, y descendir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos. Leemos eso y decimos, bueno, esto es una referencia a lo que pasó en Éxodo. No. Ustedes dicen, bueno, pero está en pasado. No necesariamente debería estar traducido en pasado. El original griego utiliza el perfecto, y el perfecto en el hebreo, puede ser traducido pasado, presente o futuro en el español. Esto tranquilamente podría ser presente o podría ser futuro también. Y yo particularmente pienso que debería ser futuro. Así que leeríamos: no Jehová vino de Sinaí, sino Jehová vendrá de Sinaí. Les esclarecerá de Seir, resplandecerá desde el monte Parán, y vendrá de entre 10 millares de santos. Y uno ve eso y también lee las referencias del versículo 26. Leímos el versículo 26 y dice: no hay como el Dios de Jesurún, un término de cariño que Dios usa para hacer referencia a su pueblo Israel. Dice: quien cabalga sobre los cielos para tú ayudas. Es el anuncio de Dios viniendo desde los cielos, cabalgando sobre los cielos. Dice: sobre las nubes con su grandeza. Dice: el eterno Dios es tu refugio, y acá bajo los brazos eternos Él echó de delante de ti al enemigo. Es una batalla entre Dios y los enemigos de Israel. Dios y los enemigos de Israel. Es una guerra, es una batalla. Así que Dios es presentado aquí, aparte de como Dios, es presentado como un guerrero valiente. Un guerrero valiente. Dice el 28, Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Este tiempo traerá paz para Israel. Dice el 29, bienaventurado tú, Israel, quien como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Es decir, en ese tiempo para Israel Dios será como un escudo y será como una espada. Dios protegerá a su pueblo y Dios castigará a los enemigos de su pueblo. Y dice al final del 29, así que tus enemigos serán humillados. ¿Cómo serán humillados? Dice: tú hollarás sobre sus alturas. Muchos han interpretado esta última frase diciendo: la idea es de que los enemigos de Israel se van a encorvar hacia adelante, y los israelitas, soldados, ponen sus pies encima de sus cabezas o de sus espaldas, y así humillan a sus enemigos. Esa es la imagen que se comunica aquí.
Y esto es lo que Dios va a hacer con los enemigos de Israel. Piensen ustedes, los palestinos y todo el mundo árabe y los musulmanes que quieren destruir Israel. Esto va a pasar. Esto va a suceder. Ahora ustedes dicen, bueno, pero no estoy convencido de que esto sea algo futuro. Y menos convencido estoy de que esto no tiene nada que ver con 1 Tesalonicenses. Bueno, solo unas cuantas cosas antes de terminar. Breve, muy breve soy. Dios viene, es el anuncio que yo creo que se anuncia aquí. Dios viene, Dios vendrá. Este es el cántico o profecía de Moisés. ¿Cómo sé que esta es una referencia al Mesías? Al Mesías. Bueno, porque el Nuevo Testamento anuncia también que Jesús viene. Con frecuencia, Cristo viene, Cristo viene. Es el mismo mensaje, es exactamente el mismo mensaje. Aquí se dice que Dios viene acompañado, no viene solo. De Jesús se dice exactamente lo mismo, que Jesús viene acompañado, no viene solo. Tenemos Apocalipsis 19:14, Mateo 13:24. Se dice aquí que Dios viene en las nubes, cabalgando sobre las nubes. De Jesús se dice exactamente lo mismo, Mateo 24:30, que Él aparecerá de la nube de gloria en el cielo. Aquí se dice que Dios viene para salvar a su pueblo, y lo mismo se dice de Cristo, que viene a salvar a su pueblo, y de hecho explícitamente se dice de Jesús, como aquí también se ha dicho, acabamos de ver en el versículo 29, se dice que Cristo vendrá para pisar a sus enemigos. ¿Ustedes recuerdan dónde fue o cuál fue la primera referencia en la Biblia que nos dice que el Mesías vendrá a pisar a sus enemigos? ¿Se acuerdan cuál es esa primera referencia? Génesis 3:15, ¿se acuerdan? Génesis 3:15, una herida mortal en la cabeza es lo más probable, es pisar la cabeza a Satanás, pisar la cabeza al gran enemigo de Dios, es hollar su cabeza. Así que aquí en Deuteronomio tenemos esta referencia a Dios haciendo hollar la cabeza de sus enemigos, y de Cristo se dice explícitamente lo mismo, exactamente lo mismo. Jesús también va a hollar la cabeza de sus enemigos. Él dice, por ejemplo, en Apocalipsis 14:20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. La idea de pisar el lagar es algo que explícitamente se dice en el Salmo mesiánico acerca de Cristo por David. Pablo dice en Romanos 16:20, pronto Cristo aplastará la cabeza de Satanás. Así que es lo mismo, es el mismo mensaje. Aquí también Moisés dice en Deuteronomio que Dios viene como un guerrero divino, y de Jesús se dice exactamente lo mismo. En Apocalipsis 19:11, Él viene como un guerrero a guerrear, a hacer la batalla y a destruir a los enemigos del pueblo de Dios. Aquí se dice que Dios será la espada de su pueblo, y de Jesús se dice lo mismo en Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir a los enemigos del pueblo de Dios. Así que Dios tiene una espada, Jesús tiene una espada. Quizá uno de los argumentos más fuertes es que esta es una profecía, la de Moisés, que no se ha cumplido. Una profecía que Dios todavía no ha cumplido. Cuando aquí dice, por ejemplo, de que Él vendrá con entre 10 millares de santos, el versículo 2, y vino entre 10 millares de santos. ¿Cuándo se cumplió eso? No se cumplió. Esto es después del Éxodo, después del evento del monte de Sinaí, y es futuro. Y aún en el monte Sinaí, Dios no descendió con 10 millares de santos. No hay referencia a eso. Algunos dicen, bueno, fueron los ángeles, los 10 millares de santos. No hay referencia explícita a eso. Sin embargo, si nosotros hacemos la pregunta si esto no se ha cumplido todavía, entonces debe cumplirse en el futuro. Es una profecía incumplida, Dios viniendo con millares de santos. Y una cosa más, el libro de Enoc. El libro de Enoc, que no es un libro inspirado, pero el libro de Enoc cita
y hace un comentario de este pasaje de Deuteronomio 33. Y eso lo encontramos en Judas, en el Nuevo Testamento. El libro de Enoc dice que Dios descenderá al monte Sinaí al final de la gran tribulación. Eso enseña el libro de Enoc. Dios va a descender al monte Sinaí al final de la gran tribulación. Judas la cita como una prueba del regreso de Jesús. Ahora, ¿entienden eso? El libro de Enoc, comentando Deuteronomio 33, el libro de Enoc, comentando Deuteronomio 33, dice que Dios va a descender sobre el monte de Sinaí al final de la gran tribulación. Eso dice Enoc, que no es un libro inspirado. Judas cita a Enoc, y Enoc que había citado Deuteronomio 33. Y Judas dice que lo que dice Enoc allí se aplica a lo que va a hacer Jesús en el futuro. No hay que ser tan inteligentes para concluir que Judas pensaba que Deuteronomio 33 se cumplirá con la segunda venida de Jesús. Eso es exactamente lo que está diciendo. Cuando regrese Cristo, descenderá con 10 millares de santos para hacer guerra a los enemigos del pueblo de Dios. ¿Cuál sería el recorrido prácticamente? Y solo los dejo con esto y terminamos. Esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra esperanza. Ustedes pueden tomarlo y pueden profundizarlo más en casa. Yo sé que apenas les estoy dando una entrada, un abreboca, una pequeña introducción de este corto escatológico, pero que Cristo va a descender sobre el monte Sinaí, al sur de Israel. Y desde el sur de Israel no tenemos tiempo para revisar estos pasajes, Salmo 68, Isaías 35 y 34, etc. Miqueas. Desde el monte Sinaí, con su gloria como un guerrero, como dice Deuteronomio 33, va a marchar con sus santos hacia el norte para llegar hasta Jerusalén. Y en Jerusalén va a destruir a los enemigos del pueblo de Dios, una ciudad que la han conquistado. Y allí se entronará como el rey de Israel y del mundo entero, protegiendo a su pueblo Israel, los judíos, y venciendo a los enemigos, pisando sus cabezas. Hermanos, cuando hablamos de esperanza, no es pensar que vamos a ser ángeles en el cielo, y esa es mi gran esperanza. Esta historia que les acabo de contar, esa es nuestra esperanza. Que los políticos presentes van a terminar su mandato para siempre. Y que un día todos nuestros enemigos van a tener que hundir su cabeza en el suelo para ser pisada por nuestro Señor Jesucristo. Y Él marchando con sus decenas de millares de santos desde el sur hasta el norte, hasta llegar a Israel para conquistarla definitivamente y para siempre y reinar junto a nosotros por siempre desde ese lugar. Esa es la gran historia. Esta es la esperanza. Pablo no encubre o descubre todo esto. Yo estoy seguro que lo habría enseñado, sin embargo. Los tesalonicenses lo sabían. Pero cuando pensamos en esperanza, esta es nuestra esperanza. Así que no hay nada en este mundo que deba impedirnos hacer la obra de Dios. Amar transpirando a los demás, porque tenemos esta esperanza firme de que Cristo viene y llevará a cabo su carrera, su batalla divina, protegiendo a su pueblo, liberando a su pueblo y destruyendo a todos los enemigos del pueblo de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta carta, por este mensaje, por tu palabra. Hay tanto que escudriñar y tu palabra es tan honda, es un pozo que no tiene fin y que nos llena de aliento y de fortaleza, que nos lleva de un nivel espiritual a otro nivel espiritual, como decía Pablo. Y rogamos, Señor, que nuestro corazón sea receptivo, que nuestro cristianismo se vea como el cristianismo de la iglesia de Tesalónica, que nuestra fe se manifieste en una obra realizada a favor del reino de Dios, de Cristo, aquí en la iglesia, que nuestro amor produzca transpiración mientras demostramos este amor por otros, y que esta esperanza produzca una heroica paciencia, una resistencia inquebrantable, a pesar de los obstáculos, sabiendo que la historia ya está escrita
El fin ya está decidido. El destino ha sido tomado en tus manos y solo esperamos por contemplar, ver y ser espectadores activos de la resolución final de la historia de este mundo mientras esperamos que Cristo descienda del cielo. Gracias, Señor, porque esto es lo que tú nos das y así alientas nuestras mentes y nuestros corazones. Dinamizas nuestra vida cristiana. Haz esta iglesia como la iglesia de Tesalónica. Esa es nuestra petición, pero hazlo para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.